el versículo 9 y el versículo 10 dice, de Génesis. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Vamos a mirar esos dos versículos de Génesis, capítulo 1, versículo 9 y 10. Hemos estado compartiendo sobre Génesis como más de forma ordenada el capítulo 1, y ¿por qué el capítulo 1? Porque ahí está como condensado el Evangelio y hay una explicación espiritual de toda la Biblia. Desde Génesis, Dios nos quiere enseñar también sobre la salvación y sobre la vida de los salvos. La salvación, la vida de los salvos. Y hay una persona acá que preguntaba también si la salvación se pierde. Entonces vamos a mirar por la Biblia, de acuerdo a estos dos versículos, si la salvación se pierde o no se pierde. También podemos mirarlo por medio de la palabra de Dios, ya que alguien tiene esa pregunta, ¿sí? Entonces, en el versículo 9, dice que Dios mandó para que las aguas se reúnan, dice dónde, en un lugar, que se reúnan las aguas en un lugar. Entonces al principio había como todo en desorden. Cuando nosotros miramos en Génesis capítulo 1, todo está como desordenado, pero Dios empieza a separar, empieza a dividir lo que está desordenado, a separar, a dividir y darle un orden día por día. Dios hace todo. Entonces aquí, a través de la palabra, Dios empieza a ordenar, a separar, a crear. Pero todo lo que Dios hace, lo hace a través de ¿qué? A través de la palabra. Todo se da a través de la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo se forma la luz en el corazón del ser humano? A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, se forma la luz en el corazón de los hombres. Se forma Cristo, ¿sí? No hay otra forma de que Cristo se forme en la vida de los seres humanos, sino a través de ¿qué? A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Entonces aquí en estos dos versículos dice que Dios juntó las aguas en un lugar. Todo estaba lleno de agua, pero en desorden. Pero Dios, que es un Dios ordenado, juntó las aguas en un solo lugar. Entonces a esa reunión de aguas Dios le llamó ¿qué? Mares. Y Dios dijo que se descubriera lo seco. Eso dice el versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Pero ¿cómo Dios hizo todo? A través de la palabra. Dice, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Aquí dice en cada parte así, nos va diciendo cómo Dios hizo todo. Cómo Dios ordenó la tierra, cómo Dios le dio como luz a la tierra a través de la palabra. Cómo la ordenó a través de la palabra. Cómo dividía el agua de arriba, el agua de abajo a través de la palabra. Pero en el versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra. Entonces, esa parte que quedó descubierta, que Dios descubrió, que es como el corazón de los hombres, un reflejo del corazón de los hombres, a Dios le encanta que el corazón de los hombres esté ¿qué? Descubierto. De lo contrario a que esté descubierto es oculto, tapado. Ese es como el corazón hipócrita. El corazón que está ¿qué? Oculto, tapado, como Satanás. Siempre está engañando, está ocultando. Pero Dios, siempre que quiere, descubrir. Que todo esté como sincero, sin tapar, sin engañar, como la verdad, así descubierto. A eso le agrada a Dios. Por eso las personas que descubren su corazón en la palabra de Dios, a través de la Biblia, cuando se encuentran con la palabra de Dios, un día que Dios dice, descúbrase el corazón de ¿quién? De Pedro. O descúbrase el corazón de María. Y cuando a Dios le parece agradable, ya no es un corazón hipócrita. Es tal cual delante de Dios, nuestro corazón, ¿cómo tiene que estar? Descubierto. De esa forma tiene que estar. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿cómo los hizo? Vamos a mirar Génesis capítulo 1, capítulo 1 no, sino el capítulo 2, versículo 25. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, bíblicamente no les dio ropa.
Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, dice la Biblia que los hizo desnudos y no tenían vergüenza, no había nada que esconder, no había nada que ocultar, no había nada de qué avergonzarse. ¿De dónde nació la vergüenza? ¿De dónde nació el miedo? ¿De dónde nació que la debilidad es un problema? En Génesis capítulo 3. Cuando el ser humano se apartó de Dios, cuando se dividió de Dios, entonces el ser humano empezó a sentir vergüenza de sí mismo, de su debilidad, de su condición. Pero Dios nunca hizo al hombre para que el hombre viviera avergonzado. Dios hizo al hombre, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 25, los hizo de tal forma, ¿sí?, perfectos, no tenían nada de qué avergonzarse. Eso es Génesis 2.25, dice, y estaban ambos desnudos, descubiertos delante de Dios. No tenían nada que ocultar a Dios, no tenían nada que ocultar el uno al otro. Pero después de Génesis capítulo 3, cuando entra el pecado en el corazón del ser humano, ya el hombre ya no vive delante de Dios descubierto, sino que ¿qué quiere hacer? Esconderse. Por eso cuando Dios le preguntó a Adán y a Eva que si dónde estaban, Adán, ¿qué responde? Me escondí. Ya tiene ya que el pecado en su corazón, se oculta, se esconde de Dios. Pero antes de que pecara, no había ningún problema. No tenían nada que ocultar a Dios, no tenían nada que esconderse. La debilidad no era problema, la desnudez no era problema, pero ellos ahora dicen que se están escondiendo porque estaban, ¿sí?, como desnudos. Dice el versículo, Génesis capítulo 3, miremos el versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Se escondieron, ya están ocultándose de Dios. Pero de Dios no se puede ocultar nadie se puede esconder. Dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios le quiere enseñar al ser humano dónde está tu corazón. Versículo 10 dice, y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice que tiene miedo porque estaba, ¿qué?, desnudo, pero la desnudez nunca fue un problema. Antes de que Adán y Eva pecaran, la desnudez nunca fue problema, nunca. Al contrario, la condición de ellos delante de Dios era la desnudez, nada que ocultar. Así como la tierra, que está acá, en Génesis capítulo 1, el versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Dios quería ver la tierra no cubierta, no tapada. Dios quiere ver el corazón del hombre descubierto, no lo quiere ver tapado. ¿Tapado es? ¿Con qué? Con hipocresía, con mentira. Mostrándose buenos, los hombres mostrándose obedientes, los hombres mostrándose fieles por sí mismos, por la religiosidad. A Dios no le agrada. Dios quiere que el corazón esté descubierto, que esté desnudo delante de Dios, nada que ocultar, nada que tapar del corazón delante de Dios. Así le agrada a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que los hombres delante de Él estén descubiertos, desnudos, nada que esconder de Dios. De esa forma. Entonces las personas, si no quieren presentarse delante de Dios tal cual como son, no quieren reconocer su condición delante de Dios como el polvo de la tierra, como débiles, como frágiles, si no quieren reconocer eso, a Dios no le agrada. Dice que Dios dijo, descúbrase lo seco, todo descubierto, así dijo Dios. La tierra, ¿cómo? Desnuda. Antes estaba cubierta por agua, completamente cubierta por agua, a Dios no le agradaba. Por eso Dios aquí muestra que a Dios le gusta dividir, separar, que todo se pueda ver exactamente como es. Por eso empezó a dividir la luz de las tinieblas, el día de la noche, el agua de arriba del agua de abajo. Todo empieza a ordenarlo, a separarlo para que se vea. Entonces creó la expansión, ya miramos que creó la expansión. Entonces luego, creando la expansión, dividiendo el agua de arriba, de abajo, todo se puede ver. Porque hay un espacio que es vacío, que le llamó cielo, o sea, esa expansión llamó cielos, entonces se puede mirar. Y el agua, ya como que divide arriba, abajo. Ahora aquí también, el agua que está debajo, la reunió en un solo lugar también, porque no quiere ver la tierra cubierta de agua.
Él quiere ver la tierra descubierta, lo seco. Dios quería ver directamente la tierra, pero cubierta de agua no se puede ver directamente. Entonces ordenó, mandó para que la tierra estuviera ¿qué? Descubierta. Entonces quedó una parte visible, seca. A esa parte visible, seca, la llamó tierra. Y a la reunión del agua lo llamó mares. Entonces ya hay una división. Está la tierra y está el mar. Hizo una división, tierra y mar. Pero no solamente la división. No solamente Dios en Génesis capítulo 1 empieza a dividir. También les pone nombre. En el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz, le puso por nombre ¿qué? Día, llamó. Eso es importante. Dios no solamente divide en el mundo espiritual, no solamente divide la luz de las tinieblas, sino que a la luz le puso un día. Perdón, a la luz le puso un nombre. ¿Qué nombre le puso Dios a la luz? A la luz la llamó día. Y a las tinieblas las llamó ¿qué? Noche. Les puso nombre. Ese poner nombre es como algo que tenemos que tener en cuenta en toda la Biblia. Dios pone un nombre exacto a cada cosa que divide o separa, le pone un nombre. Entonces nosotros, ya sabiendo exactamente ese nombre, no podemos cambiar ese nombre. No podemos modificarlo. Aquí dice, en Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz, la llamó día. Y a las tinieblas llamó noche. Luego, cuando miramos el versículo 8, en el versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Entonces a ese lugar, ese espacio vacío que Dios creó, lo llamó como cielos. Le puso un nombre también. A ese espacio vacío que quedó entre el agua de arriba y el agua de abajo, le llamó cielos. Le puso un nombre. Antes de que Dios dijera que se llamara cielos, era un espacio vacío que no tenía nombre. No había nombre. Era un espacio vacío, pero no tenía nombre. Pero en Génesis 1:8 dice que ese espacio vacío le llamó cielos. Ahora tiene un nombre. Ese nombre no va a cambiar nunca, porque Dios le dijo ya, se llama cielos. ¿Cuándo va a cambiar? Nunca va a cambiar, porque le puso un nombre. Luego, en el versículo 9, dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Dios mandó que las aguas se reunieran en un solo lugar. ¿Sí? Y dijo, y descúbrase lo seco, y fue así. Entonces, como Dios dijo, Dios hace, actúa con la palabra de Él. La palabra de Dios es como el poder de Dios. Entonces Dios manda con su palabra, la palabra actúa, hace lo que Dios dice. Entonces se reunieron las aguas en un lugar y a esas aguas le puso un nombre. A esa reunión de aguas les puso un nombre y le puso mares. Y a la parte que quedó descubierta, que quedó seca, la parte seca, le llamó tierra. ¿Sí? Entonces tenemos aquí ya dos lugares diferentes con nombres diferentes. A la parte descubierta, que quedó seca, le llamó tierra. Y a la reunión de las aguas le llamó mares. ¿Cuándo va a cambiar? Nunca va a cambiar. Siempre la parte seca se llama tierra y a la reunión de las aguas, ¿cómo se les dice? Mares, pero quedaron divididos. La tierra y el mar. Son dos lugares diferentes. Dios los llamó por nombre, exactamente. Y con ese nombre quedaron. Entonces al mar no le podemos llamar tierra porque en el mar es agua, ¿sí? Es mar. Y si dentro del mar hay un pedazo de tierra, hay un pedazo seco, no se llama mar. Le conocemos como isla, porque es un pedazo de tierra. Si hay tierra, no le podemos llamar mar, ¿sí? Por eso, aunque dentro del mar, en algunos sectores específicos, hay un pedazo seco, no se dice que eso es mar. Se le llama isla, porque es tierra, ¿sí? Entonces, Dios siempre nombra algo y ese nombre nunca cambia. Así queda, como Dios dice, así queda eternamente. El mar quedó como mar, la tierra quedó como tierra. Les puso un nombre exacto, eso es el versículo 10, dice. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno, le pareció bien. El agua, esa reunión de agua se va a llamar mar, y a la parte seca le voy a poner por nombre tierra. Entonces quedó el mar y la tierra, los mares y la tierra.
Pero espiritualmente, ¿qué significado tiene? Entonces, esos nombres que Dios puso en Génesis 1:5, a la luz la llamó día, a las tinieblas la llamó noche. ¿Qué importancia tiene entonces Génesis 1:8 que dice, y llamó Dios a la expansión cielos, que al espacio vacío le puso por nombre cielos, y ahora en el versículo 10, que a la parte seca le llamó tierra, y a la reunión de aguas le llamó mares? Esos nombres que Dios está colocando ahí, ¿qué importancia tienen? Al principio, las personas pueden pensar que no tienen mucha importancia, pero nosotros empezamos a leer la Biblia. Cuando Dios hizo todos los animales, Dios le dio también a Adán, porque Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. A Adán le puso una tarea. ¿Qué tarea le puso Dios al ser humano también? Miremos un momento en el versículo Génesis 2:19. Génesis capítulo 2, el versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Entonces Dios le dijo a Adán: Adán, tienes que ponerle nombre a todos los animales que yo hice. Tú les vas a colocar un nombre a los animales, ¿sí? Y aquí dice, para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces Adán miró un animal y dijo, este animal se llama perro, y quedó perro. Dios miró otro animal, este animal se llama gato, quedó gato. Este animal se llama serpiente, y quedó serpiente. Este animal se llama caballo, quedó vaca, quedó jirafa. Y así con los miles de animales. ¿Quién les puso nombre? Adán. Ese nombre va unido con como la existencia, el nombre real de cada animal, ¿sí? ¿El nombre de cada animal cuál es? ¿El que le puso quién? A Adán. ¿Adán le puso nombre a quién? A cada animal le puso un nombre de acuerdo a qué? A su naturaleza. ¿Le puso qué? Un nombre exacto. No era cualquier nombre. Adán le puso el nombre exactamente. Entonces, cuando ustedes miran un gato, ¿les parece que ese gato debería llamarse serpiente? No. Cuando ustedes miran un ratón, creen, ese nombre no debería ser ratón. A ese animal le hubiese quedado mejor llamarse cerdo. No. Ese nombre es, cuando uno mira un animal y mira el nombre, ese nombre queda como adecuado, como un nombre correcto. Uno mira la jirafa y dice, sí, ese animal debería llamarse jirafa. Ese nombre le queda bien. Cuando mira un cerdo, uno mira así, el nombre de ese animal, ¿verdad? Es como un cerdo. De esa forma. Entonces Dios le dio a Adán la capacidad de colocarle nombre a todos los animales. Miles de animales. Adán tuvo que colocarle nombre a cada uno. Y a la pulga tuvo que ponerle pulga, y así, desde el más pequeño hasta el más grande, Adán tuvo que colocarle nombres a todos. Cuando ustedes miran el león, sí, ese es el nombre exacto. No podía tener otro nombre. El león no puede llamarse ratón. El nombre es correcto, adecuado. Dios le dio esa capacidad a ¿quién? A Adán. Entonces el ratón se llama ratón porque Adán le puso ratón. La serpiente se llama serpiente porque Adán le puso serpiente. El conejo se llama conejo porque Adán le puso conejo. Ese es el nombre que tiene. Y al ratón no se le va a cambiar el nombre de ratón. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia enseña que así como Adán le puso, ese es el nombre. Y es real. Ustedes no han visto los científicos que dicen, no, nos equivocamos hasta ahora y el gato no se llama gato, el gato se llama ratón. No. Tal cual como el nombre quedó, quedó. No hay cambio de nombre de acuerdo al animal. Ese nombre es ya como está. Eso es el versículo 19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces cuando miró las aves tenía que llamarle el halcón, el águila, el búho, exactamente. Del mar, entonces tenía que llamar al delfín, a la foca, y así, en general, a las bestias, a los insectos, a las aves.
Uno por uno tenía que nombrarlos. Esa capacidad Dios le dio ¿a quién? A Adán. ¿Quién le dio eso? Dios, porque fue hecho imagen y semejanza de Dios. Tenía una capacidad muy grande. ¿Cuándo cambia todo? Génesis capítulo 3. Ya el hombre tiene miedo porque dice que está desnudo. El hombre fue cambiado, su mentalidad se cambió, el corazón del hombre se cambió. Ahora tiene miedo, tiene vergüenza porque se separó ¿de quién? De Dios, se separó de la sabiduría. Se separó de Dios, que es la paz. Por eso, ¿qué va a sentir? Tiene que sentir miedo, tiene que sentir vergüenza porque se separó ¿de quién? De Dios. Las personas, ¿por qué experimentan el miedo? ¿Por qué experimentan la vergüenza? Por desconectarse del corazón de Dios. Si están conectados con el corazón de Dios, la debilidad no es problema. Dios nos hizo del polvo de la tierra para que nosotros reconociésemos delante de Dios que Dios es poderoso, que es fuerte, que es grande. El único fuerte y poderoso es Él. Entonces, nuestra fuerza depende de Dios. Por eso el Sansón, que se creía fuerte, un día que tuvo que experimentar, él dijo, hoy voy a escaparme como siempre he hecho con mi fuerza. Pero él no sabía que Dios se había apartado de él, que la fuerza se había apartado de él. Y ese día no pudo vencer a nadie. Entonces, ¿Dios por qué nos hizo débiles? Para que nosotros siempre busquemos a Dios y dependamos de Dios siempre. Entonces, Dios es el Dios que llama a las cosas. A cada cosa, Dios es un Dios como, ¿cómo se puede decir? Un Dios obsesionado por los nombres. A Dios le gusta ponerle nombre a cada estrella. En la Biblia enseña que Dios a cada estrella le pone un nombre. O Dios es un Dios como detallista, como minucioso al extremo. Eso es Dios, un ser perfecto. No hay detalle que se le escape a Dios. No existe. Como es un ser perfecto que todo lo ve, que todo lo sabe. La cosa más pequeña del universo no se le puede escapar a Dios. Nada se puede escapar a Dios. Dice que una palabra no ha llegado a nuestra boca, Dios la sabe. Un pensamiento no ha llegado a nosotros, a nuestra mente, Dios ya lo sabe. No hay nada oculto delante de Dios. Nada se le puede escapar. Ese es el Dios de la Biblia. Pero este Dios de la Biblia le encanta colocarle nombres a las cosas que Él crea. Y le encanta también separar las cosas, ordenar. ¿Sí? A Él le gusta ordenar, siempre. Es así. Por eso, entre más cerca esté uno al corazón de Dios, más ordenado va a estar el corazón de nosotros. Entre más lejos estemos de Dios, más desorden va a haber en nuestra vida. Más desorden, más vacío. ¿Por qué? Si nos alejamos de Dios tiene que ser así. Tristeza, afán, angustia. Lejos de Dios. Pero Dios quiere que estemos como cerca para que nuestra vida pueda tener orden, paz, alegría. Necesitamos estar cerca de ¿quién? De Dios. Miremos otro versículo en Génesis. Génesis capítulo, un momento, y les digo. Génesis 17:5, vamos a mirar un momento. Génesis capítulo 17, Dios le cambia el nombre a Abraham. Le pone otro nombre, porque eso tiene como un significado espiritualmente. El cambio de nombre que Dios hace tiene un significado espiritual. Génesis 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Le cambió el nombre de Abraham por Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Cuando Dios pone un nombre, el nombre tiene un significado, no es porque sí. Dios no pone nombres al azar, sino que el nombre que Dios coloca tiene como una especie de coherencia, de mostrar un significado muy profundo. Entonces, Abraham, el nombre de Abraham, antes de ser salvo es Abraham. Como pecador es Abraham. Pero como justo, como hijo de Dios es Abraham. ¿Sí? Entonces, eso hace como una división. ¿Sí? Antes de Dios,
antes de encontrarnos con Dios, antes de creer en Dios, tenemos un nombre, ¿sí? El primer nombre, ¿sí? Pero sin Dios. Sin Dios se llama Abraham. No es hijo de Dios, es Abraham. Como hijo de Dios, Dios le cambia el nombre, entonces se llama ¿cómo? Abraham, ¿sí? Es como, es justo, es salvo, ¿sí? Vamos a ver si se logra ver. Es diferente, ¿sí? Entonces, justo es Abraham. Sin Dios, Abraham. Génesis 17:5. Dios le dio un nombre diferente. ¿Cuándo cambia este nombre? Nunca. El que es hijo de Dios nunca cambia. Por eso una persona, ¿la salvación se pierde? No. Dios nunca, después de llamar a Abraham, lo llamó de nuevo Abraham. No hay evidencia bíblica. Pueden buscar dónde la Biblia llama. Cuando Abraham es hijo de Dios, pasa a Abraham. Cuando Dios lo llama Abraham de nuevo. Porque hay muchas personas que piensan, no, ya la salvación se pierde. Como Dios un día le dice que es Abraham, porque se portó bien. Y cuando se portó mal le dicen, ahora tú te llamas Abraham. Y te portaste bien y te llamas Abraham. No, eso no funciona así. Porque creer en Dios es equivalente a tener un nuevo nacimiento. Cuando las personas nacen les ponen un nombre. Y ese nombre equivale o vale para toda la vida. Y se murió y el nombre no cambia. Si se murió Abraham, ¿cómo se llama? Abraham, se murió Abraham. Si se llamaba José y se murió José, el nombre no cambia, se llama José. Murió, pero se llama José. El nombre no cambia. Cuando una persona cree en Dios, ya no se llama Abraham. Abraham significa pecador. El nombre antes de encontrarse con Dios, el nombre antes de creer en Dios es Abraham. Pero cuando una persona cree en Dios, tiene un nombre diferente. ¿Quién le pone ese nombre? Dios. Se llama Abraham. Eso es justo, salvo, santo. Abraham. ¿Quién puso ese nombre? Dios. ¿Cuándo va a cambiar ese nombre? Nunca. Abraham, después de ser justo, ¿se equivocó? Sí se equivocó. Él se equivocó. Primero, Sara no se llamaba tampoco Sara. Se llamaba Sarai. Pero Dios le dijo, ya no te vas a llamar Sarai, te vas a llamar ¿cómo? Sara. ¿Se equivocó también? Claro que se equivocó. ¿Falló? Sí, falló. Después de creer en Dios, Sara pecó, no pecó, sí pecó. Pero ahora Dios le dijo, no, ya no te vas a llamar más Sara, vas a llamarte nuevamente Sarai. No. Te llamas Sara. ¿Cuándo va a cambiar? Nunca va a cambiar, nunca. Nunca. Entonces cuando ustedes miran el libro de Santiago 2 y el libro de Hebreos 11, ¿cómo se llama? ¿Abraham? No, Abraham, el padre de la fe. Dios le cambió el nombre. Por eso Abraham es justo, los hijos de Dios son justos. Son hijos de Dios. Justos. Ese es el nombre, ¿sí? No queda igual. Miremos otro versículo. Génesis 35:10. Dios habla con Jacob en un lugar, ¿sí? Pero aquí donde Dios se encuentra con Jacob, ocurre algo. En el versículo 10 dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Dios le dijo, tu nombre es Jacob. ¿Por qué? Antes de ser salvos, nosotros tenemos un nombre que es pecadores. Antes de encontrarnos con Dios. Antes de encontrarnos con Dios, claro que tenemos un nombre como pecadores. Por eso Dios aquí reconoce, tu nombre es Jacob. ¿Sí? Pero después, ¿qué le dice? No se llamará más tu nombre Jacob. Le dice, nunca más te vas a llamar Jacob. Te voy a cambiar el nombre. Nunca más. Tu nombre se llamará ¿qué? Jacob. Entonces fue que Jacob se portó bien, Jacob fue obediente. No. Cuando creyó en Dios, Dios le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Entonces ahora, ¿cambio de qué? De Jacob, como pecador sin Dios, el nombre cambió a ¿qué? A Israel, ¿sí? Entonces, Jacob como pecador, antes de encontrarse con Dios. Cuando se encontró con Dios, se llama ¿cómo?
Israel. No es igual. Y cuando dejó entonces un día, Dios le dijo, no, ya no te vas a llamar más Israel porque fallaste. No, porque creyó en Dios, Jacob. A ese Jacob pasó a ¿qué? A Israel. Pero ¿por qué pasó de Jacob? ¿Por qué pasó a Israel? ¿Por él mismo? No, por Dios. Dios le dijo, ya no te llamarás más Jacob. Ahora tu nombre va a ser Israel. ¿Y cómo quedó? Israel. Así quedó. ¿Cuándo se cambia? No se cambia nunca. Porque Dios ya le dio ese nombre que se llama Israel. Y le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob. Ya tu nombre no va a ser así. Se pasó de Jacob, ¿pasó a qué? A Israel. ¿Cuándo? Cuando nos encontramos con Dios. Cuando recibimos la salvación, nuestro nombre espiritual cambia. Por eso, esa agua que estaba como en desorden, aún estaba en la parte de abajo, pero estaba en desorden, Dios dijo, yo quiero que las aguas se reúnan en un lugar. Entonces las aguas se reunieron en un lugar y Dios dijo, ahora estas aguas se van a llamar mares. Y ahora esas aguas tienen un nombre y son mares. ¿Por qué? Porque Dios dijo, los mares no hicieron nada para que fuesen mares. Dios dijo, ahora voy a juntar las aguas en un lugar y a esa reunión de aguas le llamaré mares. Génesis 1:10. Y a la parte seca la voy a llamar tierra y por eso la tierra se llama tierra. No porque la tierra haya hecho algo. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que somos justos? ¿Por qué decimos que nos llamamos justos? ¿Por qué? No por nosotros. Dios en la Biblia dice que al que cree, la fe le es contada por justicia. Abraham, que es el padre de la fe, por creer en Dios, pasó de Abraham a Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué? ¿Porque él hizo algo? No. Dice que la fe le fue contada por justicia. Cuando él creyó en Dios, Dios dijo, usted se llama justo, usted se llama Abraham, porque Dios lo dijo. ¿Por qué se convirtió en el padre de la fe? Porque él era un hombre así que se esforzaba tanto y luchaba y era tan fiel. No, no por eso. Porque él era un hombre que tenía una espiritualidad especial. No, la Biblia no cuenta eso. No cuenta eso. La Biblia enseña que Abraham es el padre de la fe porque Dios dijo que era el padre de la fe, porque Dios lo dijo. Dios lo llamó el padre de la fe y por eso es el padre de la fe. No por otra cosa. No por su capacidad. No por sí mismo. A la reunión de aguas Dios le dijo mares y se llaman mares porque Dios dijo y punto. Dios llamó a la reunión de las aguas mares y se llama mares. Y a la parte seca la llamó tierra y por eso se llama tierra. Si Dios le hubiese puesto otro nombre, a la reunión de las aguas le hubiese puesto otro nombre, tendría otro nombre. Y no diríamos mar o mares, diríamos otra cosa. Y si a la parte seca le hubiese colocado otro nombre, no diríamos tierra, sino que diríamos otra cosa. Entonces Dios, a los que no creen en Él le llama pecadores y a los que creen en Él le llama justos. Es diferente. Pueden leer claramente Génesis 18, Génesis 19. Abraham está intercediendo ante Dios. Dios, si en Sodoma y Gomorra hay 50 justos, por amor a esos 50 justos, ¿vas a destruir esas dos ciudades? Dios dijo, no. Si hay 50 justos, por amor a esos justos no destruyo. ¿Por qué? Hay unas personas justas, se llaman justas. Dios dijo, por amor a ellos, no los destruyo. No dice por amor a los pecadores, dice por amor a los justos. Bíblicamente es así. La gente dice cosas diferentes. Pero ahí está escrito en la Biblia que Dios, si encontraba 50 justos en Sodoma y Gomorra, no iba a mandar fuego desde el cielo para quemar a los pecadores. No iba a enviar. Si encontraba 50 justos, así está escrito en la Biblia, justos. Y sacó a los justos de Sodoma y Gomorra y envió fuego para destruir a los pecadores. El mar y las aguas, Dios separó, Dios dividió. A una parte de la reunión de las aguas le puso mar o mares y a la parte seca le puso tierra. Yo no puedo llamar a la parte seca mares porque eso no es el mar.
La parte seca se llama tierra. Y a la reunión de las aguas no le puedo llamar tierra, tengo que llamarle mares. Bíblicamente, a los que no creen en Dios, al que no cree en Dios, no le puedo llamar hijo de Dios. Al que no cree en Dios, no le puedo llamar justo. Al que no cree en Dios en la Biblia se le llama pecador. Y al que cree en Dios, no le puedo llamar pecador. Tengo que llamarle justo. Porque Dios puso un nombre exacto. A la reunión de aguas le llamó mares y a la parte seca le llamó tierra. Va a encontrar dos grupos en la Biblia. Pecadores y justos. Cabritos y ovejas. Así aparece. De esa forma aparece el impío y el santo. No es igual. El pecador y el santo no son iguales, son contrarios, son nombres opuestos. No son iguales. Dios aquí nos enseña en Génesis 35:10. Dios le dijo a Jacob, tu nombre no se va a llamar más Jacob, desde ahora te vas a llamar Israel. Y le cambió el nombre. Luego, miremos otro versículo. En el versículo 15. Dice en el versículo 15. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Dice que Dios en un lugar exacto habló ¿con quién? Con Jacob, que ese Jacob ahora se va a llamar como Israel. Dios le habló. ¿Dónde le habló? ¿En cualquier lugar? No. Dios a Jacob le habló en un lugar como exacto, no en cualquier lugar. A ese lugar Jacob le puso un nombre. Lo llamó Betel. ¿Cuál es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios? ¿Cuál es el lugar donde Dios habla con nosotros? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es el lugar donde Dios habla con nosotros? Dios nos habla a través de la Biblia. Esto es Betel. Muchas personas dicen, no, Dios me habló así en mi oído. No, Dios dejó la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia. Dios me habló por un sueño. No, Dios dejó la Biblia, lo dejó escrito. ¿Sí? Los sueños no son la palabra de Dios. Los sueños son la imaginación de los seres humanos cuando están dormidos. La imaginación de los hombres. No podemos decir que un sueño es la voz de Dios. No, un sueño es producto de la imaginación de los hombres. No, pero los sueños no son bíblicos. Sí, los sueños bíblicos están escritos en la Biblia. Aquí están los sueños bíblicos. Los que son de Dios están dentro de la Biblia. Los sueños humanos en la mente de los seres humanos. Eso no es un sueño bíblico, es una imaginación. Una imaginación. Nada tiene que ver con Dios. Nada, porque muchas personas viven confundidas que Dios me habló por un sueño. No, mire. Jacob no se encontró en cualquier lugar con Dios, no. La Biblia enseña que Jacob se encontró en un lugar donde Dios le habló. Y cuando Dios le habló, Jacob se dio cuenta, este es un lugar especial, no es cualquier lugar. Nosotros miramos en el versículo, un momento, 7. Génesis 35:7 dice, y edificó ahí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Luego dice en el versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. ¿Pero dónde le apareció Dios? El versículo 15 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. En Betel Dios le habló a Jacob, no en cualquier lugar, Betel. Por eso Jacob se dio cuenta, este lugar no es cualquier lugar. Este es el lugar donde Dios se me presentó. Este es el lugar donde Dios me habló. Dios me habló a mí. Y le puso un nombre, a ese lugar exactamente le puso un nombre que se llama Betel. ¿Cuál es nuestro Betel? La gente que va a ir a un monte a buscar a Dios. No hay personas que van a una montaña, se van a la naturaleza que para hablar con Dios. No. Betel es la palabra de Dios. Este es el Betel real.
¿Sí? Betel no es un templo religioso. El Betel de la Biblia es la misma Biblia. Este es el Betel donde Dios nos habla, donde nos encontramos con Dios, donde Dios se nos aparece. Esta palabra es Dios mismo. Este es el Betel real. Por eso Jacob llamó a ese lugar Betel, donde encontró a Dios, donde Dios le habló en ese lugar. Por eso le puse ese nombre. Miremos otra parte. Vamos a mirar Salmos 147:4. Vamos a mirar Salmos capítulo 147, el versículo 4. Salmos 147, 4. Nos habla también que a Dios le agrada dos cosas: contar y poner nombres. ¿Por qué contar? Porque cuando dice que cuenta las estrellas, no solamente está hablando de las estrellas. Las personas solamente cuando miran la Biblia están pensando, Dios solamente se puso a contar las estrellas en sentido físico. No solamente está hablando en sentido físico. Por eso las personas muchas veces malinterpretan la Biblia y toman eso como algo literal, como a Dios le interesa solamente saber el número de las estrellas. No, Él las hizo. Sí, Él sabe el número de las estrellas porque Dios sabe todo. Pero la importancia aquí no es Dios saber el número exacto de los millones y millones de estrellas. Eso no es lo más importante aquí, no es esa parte física. Estas estrellas son una representación de los hijos de Dios. Dios cuenta a sus hijos, los cuenta, Él sabe cuántos hijos tengo en la tierra. Él sabe. Cuando hubo el diluvio, solamente 8 hijos de Dios se salvaron. Eso en el diluvio. Miren a Sodoma y Gomorra. Hay un número exacto. Miren el diluvio. Solamente Noé con su familia, 8 se salvaron. No dice más. Y Abraham partió de un número de 50 justos. Partió de un número, 50 justos. Abraham pensaba, en Sodoma y Gomorra tuvo que haber predicado el evangelio. Mínimo tienen que haber 50 personas. Para Dios, en el corazón de Dios, mínimo cada justo puede predicarle a 50 personas. Cada justo, cada hijo de Dios puede predicarle a 50 justos, a 50 personas, y esas personas pueden pasar a ser hijas de Dios o pueden pasar a ser justas. Entonces son 50 estrellitas y cada estrellita va a tener un nombre. ¿Cuál es ese nombre que va a tener cada estrellita de esas 50 estrellas? Son 50 justos. Dios cuando llamó a Abraham le dijo, Abraham, mira las estrellas, cuéntalas, a ver si las puedes contar. Así será tu descendencia. Entonces está haciendo una conexión de las estrellas, que son los hijos de Dios, con los justos. Mira las estrellas y cuéntalas, a ver si las puedes contar. Así será tu descendencia. La Biblia enseña que un día, como a David, engañado por Satanás, mandó a su general a contar al pueblo de Israel, lo mandó a contar. A David no le pareció problema contar al pueblo de Israel. Pero Dios usó un hombre y le dijo, David, esto va a ser para pecado, no cuentes. Usó al general y dijo, no cuentes. Y David dijo, yo soy el rey, cuente, hágame caso y nomás siga lo que yo le digo, siga mi voz. Y la Biblia enseña que David mandó a censar al pueblo de Israel. Y esto fue un pecado para Dios grave. Y David, cuando por fin se dio cuenta que él había hecho algo grave delante de Dios, ese pecado de contar al pueblo de Israel, David dijo, ¿yo qué hice? Porque él no se dio cuenta. Satanás así lo engañó en ese momento y lo puso a contar al pueblo de Israel. Cuando David se dio cuenta, uy, yo hice mal, seguí un pensamiento de Satanás y me puse a contar al pueblo de Israel. ¿Yo qué hice? ¿Por qué David no podía contar al pueblo de Israel? ¿Por qué no podía hacer un censo del pueblo de Israel? Porque Dios ya le había dicho a Abraham en la promesa, mira las estrellas, míralas y cuéntalas a ver si las puedes contar, porque no puedes contar las estrellas, no puede. Los hombres no pueden contar las estrellas, significa, los hombres no saben cuál es el número de los hijos de Dios, de los justos, no saben. Lo que sí sabemos es el nombre de los hijos de Dios. El número no. Pero la Biblia que enseña. Salmo 147:4 dice,
Él cuenta el número de las estrellas. No está hablando solamente de las estrellas en sentido físico. Sí, Él sabe el número de las estrellas físicamente. Pero está hablando, Él sabe el número de sus hijos. Él sabe el número de los justos. ¿Cuántos van a ir al cielo? Él lo sabe, Dios lo sabe. Pero no solamente los cuenta, sino que también hace algo. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Dice que a las estrellas las cuenta y las llama ¿por qué? Por nombres. Pero no las estrellas en sentido solamente físico, sino está hablando también de ¿quién? De los hijos de Dios, que son como las estrellas del cielo. ¿Dónde aparece eso? Vamos a buscar un momento. En Génesis capítulo 15, porque algunos dicen, no, yo no creo que eso sea así. Miremos Génesis 15. ¿Cómo llama Dios a la descendencia de Abraham? Génesis capítulo 15, el versículo 5 dice, Génesis 15, 5, y lo llevó fuera, Dios llevó a Abraham afuera, dice, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así van a ser los hijos de la fe, los hijos de Dios. Así será. Abraham es el padre de la fe. Abraham es justo. Los que crean en Dios se van a llamar justos. Ese es el nombre de los hijos de Dios. Dios lo llevó fuera y le dijo, mira las estrellas. Y él miró las estrellas y dice, cuéntalas a ver si las puedes contar. Cuéntalas. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham sabía, yo no puedo contar las estrellas. No puedo. Yo no puedo contar las estrellas. Son muchísimas. No tengo capacidad para contarlas. Pero Dios le dijo, así será tu descendencia con las estrellas. Entonces las estrellas están unidas con ¿qué? Con la descendencia de Dios. Con los hijos de Abraham. ¿Sí? Las estrellas es igual a los hijos de Dios. Por eso cuando miramos Salmo 147, 4, dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Entonces dice que a las estrellas les tiene que nombres. Dios a sus hijos les tiene que nombres. ¿Cuál es el nombre o los nombres de los hijos de Dios? ¿Cuáles son esos nombres? ¿Cuál es ese nombre? Miremos un momento. Hechos capítulo 13. Vamos a mirar. Libro de Hechos. Y luego miraremos, ¿sí? Hechos capítulo 13, vamos a mirar. También aparece un nombre, ¿sí? Nombre que Dios pone exactamente. Y por ese nombre podemos también saber cómo Dios lo llama al principio, cómo lo llama después. Hechos 9. Aparece Saulo. Libro de Hechos capítulo 9. El versículo 1 aparece como Saulo, dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. Pero aquí, ¿cómo vino él? Como Saulo. Y el versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces la Biblia, ¿cómo lo llama aquí? Lo llama como Saulo. Antes de ser salvo, ¿cómo aparece? Cuando es pecador, ¿cómo aparece? Aparece como Saulo. Pero luego, nosotros vamos a mirar en el capítulo 13, vamos a mirar el versículo 13. Pero vamos a mirar en el versículo 7. Dice ahora Hechos, el capítulo 13. En el versículo 7 dice, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces aquí nos habla también, pero ¿cómo nos está hablando? Nos dice de Saulo, ¿sí? Todavía nos habla de Saulo. Pero nosotros miramos Pablo, ya cuando habla de su conversión, ¿sí? Ya que aparece como Pablo, miremos el capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 1.
Hechos capítulo 15, versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser ¿qué? Salvos. Entonces algunos, ¿cómo enseñaban? Enseñaban sobre la ley, que tienen que cumplir la ley, los mandamientos para hacer ¿qué? Para ser salvos. Algunas personas en este tiempo todavía enseñan de esta forma, porque son religiosos, que hay que cumplir la ley, que hay que portarse bien para ir al cielo, que si no se portan bien, entonces pierden la salvación. De esa forma enseñan. Pero el Evangelio no nos enseña que nosotros vamos al cielo por nuestras buenas obras. El Evangelio no enseña que nosotros somos salvos porque cumplamos los mandamientos. No. El Evangelio nos enseña que la única forma de ir al cielo es creyendo en la obra de Cristo, es creyendo en la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo lavó nuestro pecado en la cruz. Eso es el Evangelio. Por eso en el versículo 2, ahora Hechos capítulo 15, porque el 9 dice que eres Saulo, el que perseguía a Jesús, el que perseguía a Dios, el que no cree en Dios. Saulo es pecador. Pero cuando miramos en Hechos 15:2 nos habla de Pablo. Ya no aparece Saulo. ¿Cómo aparece? Pablo dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces aquí ya Pablo, ¿qué está predicando? El Evangelio. Pablo está enseñando que la salvación consiste en creer en la obra de Cristo solamente. Este Pablo, ¿cómo enseña el Evangelio? Ya no es Saulo, ya no es el pecador, ahora es Pablo, el justo, el Hijo de Dios, el Santo. 1 Corintios capítulo 15, ¿cómo enseña Pablo el Evangelio? Vamos a mirar un momento. 1 Corintios capítulo 15. Ahora, ¿qué enseña Pablo? Saulo era la ley, el pecador que vivía por la ley. Eso es Saulo, el pecador que vive por la ley, por las buenas obras. Que tengo que comer tal cosa, que si como tal cosa me pierdo, que tengo que cumplir tales días, si no cumplo esos días me pierdo, que tengo que hacer un ayuno, si no hago el ayuno entonces me pierdo, que tengo que hacer una vigilia porque si no hago vigilia me pierdo, que tengo que hacer la guerra espiritual o si no me pierdo. Eso es Saulo, el pecador, el que vive por su esfuerzo, por su obra. Pero Pablo es el Hijo de Dios, el justo, el que creyó ahora en Dios, el que creyó en la sangre de Cristo. ¿Qué enseñó? 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 3, enseñó el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dice el versículo 1. 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿De qué habla Pablo ahora? ¿De la ley? No. ¿Habla de que hay que cumplir cierto día porque si no cumple el día entonces se pierde? No. ¿Habla de que hay que comer tal cosa porque si no come tal cosa se pierde? No. ¿De qué va a hablar entonces Pablo, el Hijo de Dios? Ya no se llama Saulo, ahora se llama Pablo, el Hijo de Dios, el justo. ¿Ahora de qué habla? Pues habla del Evangelio, no habla de la ley. El pecador, como no tiene Evangelio, habla de la ley. Pero el justo, el Hijo de Dios, ¿de qué habla? El justo, el Hijo de Dios, habla de la fe. El justo por la fe vivirá. Por eso el justo está conectado con la fe. El pecador se conecta con la ley. O el pecador se conecta con sus sueños. O el pecador se conecta con sus sentimientos. Es que yo siento un fuego y ese fuego es Dios. No. No. Los sentimientos no son Dios. Es que mi conciencia me dice tal cosa. La conciencia no es Dios. El Dios que hizo el cielo y la tierra dejó su palabra. Esto es Betel, donde nos encontramos con Dios. Betel no es la imaginación humana. Betel no son los sentimientos humanos ni la obra humana. Donde Jacob dejó de ser Jacob y se llamó Israel fue en Betel. Donde los pecadores dejan de llamarse pecadores y se convierten en justos es en la Biblia. En este libro nos encontramos con Dios. Y en este libro Dios nos cambia el nombre. Pasamos de pecadores a justos. Pasamos de Jacob a Israel. Pasamos de Abraham
a Abraham. ¿Cuándo? Cuando nos encontramos con Dios. En Betel, Dios le cambió el nombre de Jacob y lo llamó Israel para siempre. Nunca más tu nombre se llamará Jacob. Ahora te vas a llamar Israel. Abraham le dijo, tu nombre nunca más va a ser Abraham. Te vas a llamar Abraham, hijo de Dios justo. El Saulo que perseguía a Dios, que él pensaba, siendo tan religioso, que él era hijo de Dios, ¿qué descubrió? Yo no era hijo de Dios. Yo era religioso, pero ser religioso no es ser hijo de Dios. Vivir religiosamente no es ser hijo de Dios. Tener una denominación no es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa ser justo. Me encuentro con Dios y creo en Dios por la Biblia. Y me encuentro con Dios a través de la palabra de Dios. Cuando nos encontramos con Dios a través de la Biblia, que es el Betel real, a través de la Biblia descubrimos, yo soy justo. Hijo de Dios significa justo por creer en la sangre de Cristo que lavó mi pecado en la cruz. Soy justo, soy santo. ¿Qué predicó Pablo? Aquí dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Él dice, el que cree la palabra con su corazón, tal cual como está escrita, es salvo. Pero si no ha creído como está escrito, no es salvo. ¿Qué va a decir? Pues que es pecador todavía. No va a decir que es justo porque no ha creído. El que cree es justo. Y el que no cree, pues va a decir que es pecador. ¿Qué es el evangelio? El versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice, yo les voy a enseñar como justo, lo que a mí primero me enseñaron. ¿Qué fue lo que él recibió de primero? ¿Qué es lo primero? ¿Las lenguas? No. ¿Un bautismo? No. Eso no es lo primero que tienen que enseñarle a un hijo de Dios. O a una persona para que sea hija de Dios. ¿Qué es lo primero que hay que enseñarle? No es lenguas, no son bautismos, no son prácticas religiosas, no. No es el ayuno. ¿Qué es lo primero que recibió Saulo para convertirse en Pablo? ¿Qué fue lo primero que recibió ese que es el primero de los pecadores o el más grande de los pecadores para convertirse en hijo de Dios, en justo, en santo? ¿Qué fue lo primero? Aquí dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el versículo 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero este que predica el evangelio, ¿cómo se llama? Pablo, el Hijo de Dios, el justo, el santo. Entonces cuando él escribe las cartas, ¿esas cartas para quién son? ¿Para los pecadores? No. ¿Escribe las cartas para los impíos? No. Cuando escribe Romanos dice, el evangelio es el poder de Dios. Romanos capítulo 1, 16, 17. El evangelio es el poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Y el que no cree, para él el evangelio no es nada. Porque no cree. Pero para el que cree, el evangelio es el poder de Dios que convierte al pecador en justo. Para el que cree, el evangelio es Betel, donde el Jacob se convierte en Israel para siempre. Para el que cree, la Biblia es el mismo evangelio. Es aquel que siendo Abraham, Dios lo convierte en Abraham, el padre de multitudes, sin tener un hijo. Es imposible que él tenga un hijo. Su esposa es estéril, por la edad tampoco pueden, es imposible. Pero dice, tú te llamarás el padre de la fe y te vas a llamar Abraham. Y tus hijos van a ser como las estrellas del cielo. Por eso tienen nombre también. Salmos 147:4 tienen nombre. ¿Cuál es ese nombre de los hijos de Dios? Bíblicamente. Miremos Juan capítulo 10. Ahora vamos a regresarnos a Juan capítulo 10. ¿Por qué? Porque aquí dice que Dios tiene ovejas. Dios no tiene cabritos. Tiene ovejas, no cabritos. Porque algunos dicen que son pecadores y son hijos de Dios. No, los pecadores son cabritos. Dios tiene ovejas y las ovejas tienen otro nombre. No son cabritos, no son pecadores. Juan capítulo 10, el versículo... Juan capítulo 10, el versículo 3. Ahí es que dice, Juan 10, 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dice que las ovejas llama ¿por qué?
llama por nombre. Las ovejas son los hijos de Dios, pero dice que las llama ¿por qué? Por nombre, así como a las estrellas las llama por nombre, las estrellas son los hijos de Dios, los justos. A las ovejas también como las llama, dice que las llama por nombre. ¿Cuál es ese nombre que tienen las ovejas? Ahora sí vamos a leer Mateo 25, 46. Ahí aparece el nombre de las ovejas. Ese es el capítulo exacto donde podemos mirar que las ovejas tienen un nombre. ¿Por qué? Porque Mateo 25 es el juicio final. Ahí Dios hace el juicio y pone los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Entonces dice, las ovejas van al cielo, los cabritos van al infierno. Pero en el versículo 46 dice cuál es el nombre de las ovejas. Aquí lo dice, ¿sí? Por eso aquí podemos mirar que los hijos de Dios tienen un nombre. O sea, bíblicamente los hijos de Dios que tienen un nombre. Y ese nombre es justos. Mateo 25, 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero cuando ustedes leen todo el capítulo 25 de Mateo, Dios hace dos grupos también. Ahí los dos grupos separa. Igual como separó la reunión de las aguas, a un lado, esa reunión de aguas, le dijo, usted se llaman mares. Y a otro lado, ya quedó lo seco, y dijo, a lo seco le voy a llamar por nombre tierra. Quedó los mares y quedó la tierra. Dos grupos, el mar y la tierra. Entonces, cuando nosotros miramos, en la tierra no hay mar. En la tierra hay las montañas y hay la naturaleza, la vegetación en la tierra. Y en el mar, ¿sí? En el mar no encontramos una palmera directamente, a menos que haya tierra. Si es una isla, en la tierra sí va a haber una palmera. Pero en el mar solito nunca va a encontrar una palmera. ¿Dónde va a encontrar la palmera? Donde hay tierra. En la tierra sí se encuentra entonces la palmera. Entonces, en el mar, esa reunión de agua que se llama mar es diferente a la parte seca que es tierra. Entonces los hombres, un ejemplo, vivimos en la tierra, no vivimos en el mar. Andamos en la tierra, no podemos andar en el mar así caminando. Son cosas diferentes. El mar y la tierra Dios separó, Dios dividió. En Mateo capítulo 25 Dios separa, aquí también, los cabritos los separa de las ovejas, pero les pone nombre diferente. Tienen obras diferentes, tienen nombres diferentes, tienen padres diferentes. Todo es diferente. Pero al final, ¿cómo llama Dios las ovejas? Dice el versículo 46. E irán estos al castigo eterno. Ya sabemos quiénes son los que van al castigo eterno. Los cabritos, los pecadores. Y los justos a la vida eterna. Entonces esos justos, ¿quiénes son? Las ovejas. Entonces, en Juan 10, capítulo 10, el versículo, en ese Juan 10, versículo 3, dice que las ovejas las llama por nombre. ¿Cuál es el nombre? Justos. Entonces los hijos de Dios se llaman justos. Mateo 25, 46. Mateo 25 dice, justos irán a la vida eterna. Nadie más va a ir a la vida eterna, los justos. Ahora, ¿cómo pueden ir a la vida eterna? Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dice los limpios de corazón, no dice nadie más. Entonces los justos son los limpios de corazón. ¿Quiénes más son los justos? Miremos Isaías. ¿Quiénes son los justos también bíblicamente? ¿Sí? Libro de Isaías. Miremos un momento. Isaías 26:2, para saber quiénes son los justos en la Biblia. Isaías 26:2 dice, abrid las puertas y entrará la gente justa. Dice que hay gente justa. Bíblicamente, el justo es el que cree en Dios. El justo por la fe vivirá. Por la ley no hay justo ni un uno. Sí, por la ley. Pero por la fe sí. Pero dice, yo soy pecador, soy pecador, soy pecador. ¿Por qué dice que son pecadores? Porque no quieren creer en Dios. No quieren creer en el Evangelio. Aunque digan que creen en Dios, aunque digan que creen en el Evangelio, aunque digan que creen que Jesucristo vino para perdonar los pecados. Viven todos los días, Dios, perdóneme por mi pecado, perdóneme, 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 perdóneme. No son justos. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que somos, ¿qué? Justificados, tenemos paz.
El pecador no tiene paz, por eso vive condenado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Romanos 8:1. El que está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa? Ya no te llamarás más Jacob, sino que te vas a llamar Israel. No te llamarás Abraham, sino Abraham. Eso es nueva criatura. No que se convirtieron en una persona diferente, que ahora ya no cometen errores, que ya no cometen faltas. No. Por creer en Dios se llaman justos. Quien no cree en Dios se llama pecador. Por eso, no por otra cosa. No creen en Dios, son los pecadores. Los que creen en Dios se llaman justos. El justo por la fe vivirá. El pecador vive por su obra, tratando de portarse bien, tratando de hacer bien las cosas. El pecador es el Saulo que está tratando de cumplir la ley, que trata de ser irreprensible, no tener ni una sola falta humanamente, tratar de vivir correctamente, pero en su propia justicia, en su propia integridad, con sus buenas obras. Pero ¿qué dice Isaías? Su justicia, la justicia humana es un trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Por eso, la única forma de ser justos es por la fe, creyendo en la obra que Cristo hizo en la cruz, que Él derramó su sangre y esa sangre lavó nuestro corazón del pecado, quedamos limpios, no hay más. Esa es la única forma, por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo soy justo? Pues creyendo en el Evangelio, que Cristo lavó nuestros pecados en la cruz, como está escrito en la palabra, como está escrito en la Biblia, nos lavó del pecado, que somos justos por la fe. Abraham creyó en Dios, justo. Noé creyó en Dios, justo. Justos. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios, no por otra cosa. Nosotros miramos Isaías 26:2. Dice que los justos son las personas que guardan la verdad o que creen en la verdad. Eso es un justo. Que es un pecador el que cree en la mentira. Eso es un pecador el que cree en la mentira. Por eso le dice, conoceréis la verdad os hará libres. El que conoce la verdad, ¿qué sabe? Pues Cristo lavó mi corazón del pecado. Yo no soy pecador, soy justo porque creo en Dios. Incrédulo y creyente son opuestos. Incrédulo es pecador, el que no cree en Dios. Creyente es el que cree en Dios. Creyente es justo, pecador es incrédulo. Pecador es cabrito, justo es oveja. No es igual. Jacob, Israel, Abraham, Saulo, Pablo, no son iguales. El justo por la fe vivirá. No se llamará más tu nombre Jacob, será Israel, eternamente. Nuestro nombre es justos eternamente por la sangre de Cristo. Justos, hijos de Dios, justos. Ahora miramos Salmo 118:20, porque dice que la gente justa es la guardadora ¿de qué? De verdades. Ese es Isaías 26:2. Ahora vamos a mirar Salmo 118:20. Aparece también los justos, ¿sí? Un momento. Salmo 118:20. Dice, Salmo 118:20 dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Está diciendo, esta es puerta de Jehová. ¿Cuál es la puerta de Jehová? Si leen Juan capítulo 10 dice, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Por esa puerta que es Jesucristo es la puerta, ¿quiénes entran? ¿Cómo se llaman? Los que entran por esa puerta, ¿sí? ¿Jesucristo qué es? Él dice que es una puerta, ¿sí? ¿Quiénes entran por esa puerta? ¿Sí? Dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán ¿quién? Los justos. Salmo 118:20 dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Los pecadores no entran al cielo. El cielo tiene una sola puerta que se llama Cristo. Jesucristo es la única puerta al cielo. Pero los que entran por Jesucristo al cielo, los que entran por la fe, por Jesucristo, por la sangre de Cristo entran al cielo. ¿Cómo se llaman? Dice, justos. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. No hay más. Solamente entran los justos. Hay una sola puerta, no hay más, una sola. La puerta del cielo es la estrecha, es Cristo. La puerta ancha son las denominaciones, son los sueños de las personas, son las visiones de la gente, son las voces que escuchan en sus oídos.
que escuchan en su imaginación, que escuchan en su conciencia, en sus sentimientos. Esa es la puerta ancha, donde cabe el evangelio. Yo pienso, yo he hecho, yo, de cada uno. Las denominaciones, uno dice que por aquí, otro dice que por allá, uno dice que haciendo esto, uno dice que haciendo aquello. La puerta ancha, ahí caben todas las denominaciones diciendo el día tal, la fecha tal, usted tiene que cumplir tales mandamientos, tales normas, tiene que comer tal cosa. Es la puerta ancha. Cada uno enseña a su manera, a su forma. Pero como está escrito en la Biblia, dice Salmo 118:20. Esta es puerta de Jehová. Hay una sola puerta. Dice, por ella entrarán los justos. ¿Cómo entran los justos al cielo? Por esa puerta que es Jesucristo, por la fe. ¿Cómo es por la fe? ¿Cómo? Por la fe. Vamos a leer ese versículo, finalizamos. Romanos capítulo 5. Vamos a mirar. ¿Cómo es por la fe? De acuerdo a Romanos capítulo 5. ¿Cómo es por la fe? Que vamos al cielo. ¿Cómo entramos al cielo por la fe? Romanos 5. Versículo 1. Y el versículo 19 finalizamos. Dice, justificados pues por la fe. Justos por la fe. No dice que por las obras, que cumplir los mandamientos, que portarse bien, que cumplir tal cosa. No. Justificados. Justos, llamados justos. Ese justificado es justo por creer en Cristo. Te llamo justo. Si Dios nos llama justos, pues somos justos. ¿Cuándo se va a perder ese nombre que somos justos? Somos ovejas. ¿Cuándo nos va a llamar? No, ya no se llaman ovejas porque se equivocaron. No. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Los pecadores no tienen paz. Dios, perdóneme. Viven condenados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El que tiene a Cristo bíblicamente en su corazón no tiene condenación. No tiene condenación. Y el que tiene condenación, pues no tiene a Cristo. Una de dos. Si tiene a Cristo, no tiene condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No tienen condenación. Ni yo te condeno. No hay condenación. Si están en Cristo, no tienen condenación. Si tienen condenación, ¿qué significa? No están en Cristo. Están en Moisés o están en una denominación. O creen solamente en ellos mismos. Yo soñé, yo hice, pero no son hijos de Dios. Son Saulos, son Jacob, son Abraham, pero no son Abraham, no son Israel y no son Pablo, que significa justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justos por la fe, justos. Por Cristo somos justos. Por la ley es imposible. Por eso dice, ¿usted es pecador? Pues claro, todos somos pecadores. No. Los que no tienen la fe en Jesucristo, los que no han creído en Jesucristo, pues no son justificados. Porque no han creído. Por eso dicen que son pecadores. Porque no tienen la fe. No han creído en Jesucristo, no tienen paz en su corazón. Romanos 5:19. Finalizamos, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por Adán. ¿Qué nombre recibimos? Pecadores, nombre de pecador, por Adán. Por Adán fuimos llamados pecadores. Pero después dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por Adán nos llamamos pecadores, por Cristo nos llamamos justos. Ahí está, claramente, Romanos 5:19. Entonces, ese versículo de Génesis capítulo 1, versículo 10, que a la reunión de las aguas llamó mares y a lo seco le llamó tierra, significa a los pecadores, ¿sí? Los que no creen en Dios les llamó pecadores. A los que creen en Dios les llamó justos. Está dividido, no es igual. Al mar no le puedo llamar tierra y a la tierra no le puedo llamar mar. A los justos no los puedo llamar pecadores y a los pecadores no los puedo llamar justos. Pero la Biblia dice que a través de la fe en Jesucristo somos justificados.
Entonces, si Dios nos llama justos por Jesucristo, por la fe en Jesucristo, por la sangre de Cristo en la cruz, por creer en esa sangre, nos llamamos justos. Y los que no han creído en la obra de Cristo como enseña la Biblia, se les llama pecadores. Hay dos grupos, dos nombres diferentes. A uno se les llama pecadores, a otro se les llama justos. A una cosa se le llama mares, a otra cosa se le llama tierra. No podemos llamarlos de otra forma. Los hijos de Dios son justos. Los hijos de Satanás son los pecadores. De esa forma, eso no va a cambiar. A los hijos del diablo siempre se les va a llamar pecadores y a los hijos de Dios siempre se les va a llamar justos. Nunca va a cambiar eso. Mateo 25, pueden leerlo completamente. Pone los cabritos a la izquierda, las ovejas a la derecha. Son dos grupos y tienen nombres diferentes. Eso no va a cambiar nunca. Todos los que están en el infierno se llaman pecadores. O se llaman demonios o se llaman el diablo. Ese es el grupo del infierno. Satanás, demonios y pecadores. Va en orden. En el cielo, justos hijos de Dios. Y aparte de Dios, los ángeles y los justos. Dios, ángeles justos. Infierno, diablo, demonios y pecadores. Esos son los nombres. Eso es la Biblia. Vamos a terminar hasta ahora. Muchas gracias por escuchar. Son las personas que, si son nuevas, que pueden conectarse, pueden seguir el canal, por favor sigan el canal. Y es una oportunidad para que otras personas escuchen también el Evangelio y sepan qué nombre tienen los hijos de Dios. Y pueden seguir así el canal y también invitar a otras personas y pueden predicar el Evangelio ustedes también de lo que han escuchado. Como hijos de Dios, prediquen también el Evangelio. Eso es muy importante. Los hijos de Dios tenemos que anunciar el Evangelio. Somos pregoneros de justicia, enseña la Biblia. Pregoneros de justicia. Y predicamos con el Evangelio, mirando la Biblia, pero también con nuestra vida también predicamos. Nuestra vida dice que somos cartas abiertas. Nuestra vida es un testimonio grande también. No solamente lo que hablemos con nuestra boca, nuestra vida también. Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, pero te dijo, vete y no peques más. ¿Qué significa? Vive también para el Evangelio. Vive como perdonada, como justificada. Eso significa así. Vive para Cristo. De esa forma, sí. Muchas gracias. Hasta ahora terminamos. Que tengan feliz noche.